Salieron de allí y pasaron por Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas después de muerto resucitará al tercer día. Ellos no entendían el significado de estas palabras, pero tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Capernaum y una vez en casa les preguntó: ¿qué discutíais entre vosotros por el camino? Ellos callaban porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién había de ser el mayor. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero sea el último de todos y el servidor de todos. Entonces tomó a un niño, le puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo: quien reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, y quien a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Muchas gracias. Pues buenos días. Es una bendición poder estar con vosotros y en la presencia del Señor, ¿verdad? Ayer estaba en la zona de... A ver, lo arrimo un poquito más. Ahí. En la zona del metro de San Bernardo y quería tener un tiempo de oración. Y hay una iglesia católica que tenía sus puertas abiertas y entré. Me senté casi al frente, había solo una señora allí, en la parte de atrás. En el retablo, en el frontal de la iglesia, estaba presidido por una, como es habitual, una imagen de Cristo crucificado. Y es que la cruz es el símbolo del cristianismo, ¿verdad? El mayor. La cruz la vemos en las iglesias, pero también la vemos en los tratados. A veces las Biblias tienen una cruz en la portada. Las vemos que a veces la llevamos colgada del cuello con una cadenita. La cruz es el símbolo del cristianismo. Y el mensaje de hoy es la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo. En este pasaje que hemos visto es el segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Hay 3 anuncios que tienen esta misma estructura, aunque también hay como mínimo 8 alusiones más en los evangelios a la pasión y muerte de Cristo y la resurrección, o alguno de ellos. En este pasaje, sin embargo, el anterior, que lo compartió con nosotros nuestro hermano y pastor Ángel, es muy parecido a este. La otra vez, después de la confesión de Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, ¿verdad? Jesús empieza a hablarles de que era necesario, de que él iba a padecer, iba a morir y después resucitar. Hay algo que añade este pasaje al anterior, y es el hecho de que en este texto dice el Hijo del Hombre, en el versículo 31, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Este será entregado en manos de hombres. Lo voy a acercar un poquito más. A ver, ya que soy especial yo con esto. Que será entregado en manos de hombres, hay quien lo interpreta que se refiere a la traición de Judas, que lo entregó, ¿verdad? Pero ya desde Orígenes, que fue uno de los padres de la Iglesia en el siglo III, teólogo y clérigo, lo interpretaba como que se refería a entregado por Dios. Y así, hasta la actualidad, hay muchos teólogos que lo interpretan de la misma manera, y yo, que no soy teólogo, estoy de acuerdo con ellos.
Y es que hay quien piensa que bueno, esto de que Cristo murió fue porque los fariseos, los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo enviaron a los guardias, a los soldados, y los romanos luego en la crucifixión, y ocurrió. Pero esto, nada hay que no esté bajo el control de Dios. Y concretamente el plan de salvación, la palabra de Dios nos dice que ya se realizó, se decidió desde antes de la fundación del mundo. Voy a citar algunos pasajes, voy a citar muchos, y si alguien quiere, yo le puedo pasar a Ruth el PDF, y si alguien lo quiere, pues lo puede coger, porque no me quiero entretener en que busquéis, porque si no se alargaría demasiado el culto. Y además perderíamos el hilo, quizá. En Efesios, en el capítulo 1, dice del 4 al 7 que el Señor nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Versículo 5, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. En Primera de Pedro, y esto lo dice Pedro, que fue el que cuando en la primera anuncio de la pasión y muerte, después de que él había inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, había dicho que tú eres el Cristo, cuando dijo Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy yo y quién decís vosotros? Después, cuando Jesús habló de que tenía que padecer y morir en la cruz, empezó a reconvenirle, no, que eso no te ocurra, ten compasión de ti mismo. Y le dijo, Jesús le reprendió y le dijo que no estaba mirando, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, ¿verdad? Ese Pedro que también decía que él sería capaz de dar su vida por el Señor, y luego, sin embargo, lo negó 3 veces, ¿verdad? Pero ese Pedro, en las epístolas que llevan su nombre, nos dice lo siguiente. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Bueno, empezó en el 19. Bueno, el 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y añade en el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y en Apocalipsis, este libro tan precioso y tan difícil de entender, dice en Apocalipsis 13:8, dice que el Cordero que fue inmolado, sacrificado desde el principio del mundo, Es decir, el plan de salvación ocurrió antes de la creación. Y ese plan conllevaba la decisión del Dios Padre de dar a su Hijo, porque Dios es santo y no puede tener comunión con el pecador, porque aborrece el pecado, aunque ama al pecador. Dios es santo y en la cruz se unen la justicia de Dios, que no puede tolerar el pecado porque la paga del pecado es la muerte, y el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los siervos de Dios que tuvieron una visión de la gloria de Dios se sintieron abrumados al ser consciente de su impureza, de su estado pecaminoso,
y no pudieron, o sea, les abrumaba, no podían estar en la presencia de Dios. Y entonces lo podéis leer a Moisés, en Éxodo 3:6, a Job, Isaías, Ezequiel, Saulo de Tarso y el propio Juan, en Apocalipsis 1, de 12 al 17. Romanos 8:32 dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, y vuelvo otra vez a esto que es nuevo en el anuncio de la pasión, que dice, el Hijo del Hombre será entregado, y aquí dice el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las demás cosas? O sea, por una parte está ese plan de salvación, viene del amor de Dios hacia nosotros, es decisión del Padre para poder aceptar al pecador, y evidentemente tenía que haber muerte, porque la paga del pecado era la muerte, pero fue su Hijo. Y Cristo aceptó en obediencia al Padre dar su vida por nosotros. Pasajes, o sea, estoy diciéndolo del principio, no es que le acorralaran y le cogieran y no pudiera hacer otra cosa, no. Juan 10, 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando en Getsemaní llegaron una multitud con espadas, con palos, la guardia enviada por los sumos sacerdotes y por los ancianos del pueblo, y soldados también, Pedro cogió la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, y Jesús le sanó la oreja y le dijo, ¿acaso piensas, le dice a Pedro, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, oraba de esta forma, Marcos 14:36. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para mí, para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La obediencia. Cristo aceptó el plan de salvación por amor a nosotros. Efesios 5:2 dice que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y Tito 2:13-14 dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Esta mañana yo me he alegrado porque he visto cómo Dios nos guía en el culto, y nuestra hermana Elena ha hecho lectura de textos de Hebreos donde hablaba de los sacrificios, ¿verdad? Pero antes de esto vamos a ver que la muerte, la pasión, muerte y resurrección de Cristo estaba profetizada en Isaías 53, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. También en el Salmo 22 dice, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y habla también de la traición de Judas, en el Salmo 41, 9-10, el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y del precio, el dinero que pagó por entregar a los sacerdotes, por entregar a Jesús, le pagaron a Judas. Dice, y pesaron por mí salario 30 piezas de plata. Y en Zacarías 12:10 dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Es decir, estaba profetizado la pasión y muerte de Cristo. Y de hecho, como muy bien decía Elena,
los sacrificios de la ley ceremonial ordenados por Dios en el Sinaí prefiguraban el sacrificio de Cristo. El día de la expiación, el Yom Kippur, que lo podemos encontrar en Levítico 16, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Primero había un sacrificio de un becerro y con la sangre rociaba el propiciatorio. Y eso lo hacía por su culpa, para purificarse de la culpa suya del pecado. Pero también un macho cabrío, y ese era para purificar el pecado del pueblo. Y también lo rociaba sobre el propiciatorio. Y dice Hebreos, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Jesús recordó lo que de él declaraban las Escrituras. Lo hizo en Lucas 24, por ejemplo, leemos que dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Dónde está esto? Vamos a ir un poquito más para atrás. Cuando Jesús resucita, Domingo de Resurrección, que celebramos nosotros, las mujeres que iban preparando perfumes fueron al sepulcro y vieron que la piedra había sido removida. Entraron y vieron que el cuerpo de Cristo no estaba allí, que Jesús no estaba ahí. Se le aparecieron dos ángeles con vestiduras resplandecientes y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Y ellas se quedaron tan entusiasmadas, asombradas, y fueron a ver a los apóstoles porque le dijeron que fueran a decírselo. Y cuando llegaron allí, ¿sabéis lo que le dijeron? Dice en Lucas 24:11, cuando las mujeres dieron las nuevas a los apóstoles, a ellos les parecían locura las palabras de ellas, locura. Porque hemos visto que en estos anuncios que se estaban haciendo, este es el segundo, en el texto de Marcos, no entendían. Pero es más, cuando Jesús resucita y le cuentan las mujeres que habían tenido esa aparición de los ángeles que les había dicho que Jesús había resucitado, ¡locura! No entendían. Y es más, si seguimos, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, les dice: paz a vosotros, y ellos sobresaltados, en Lucas 24, y asustados creían estar viendo un espíritu. O sea, Jesús se lo había dicho en muchas ocasiones, pero no entendían. Hermanos, vivimos en un tiempo en el que, en otros tiempos, en las épocas medievales, la gente creía en un mundo, digamos, que iba más allá de la materia. Tanto el creyente como no el creyente creían esas cosas, lo creían como posible. Pero nosotros vivimos en un tiempo en que estamos bombardeados constantemente por el materialismo. Y no me refiero al materialismo ese que es de tener cada vez más dinero, de ir a las rebajas de los grandes almacenes. No.
Me refiero a creer, a esa filosofía que cree que solo existe lo material. Y entonces ese mismo pensamiento, cuando se acerca a la Biblia, y lamentablemente esto a veces ha contaminado a veces hasta grupos cristianos, piensan que todo esto es mitología, que son mitos. Hermanos, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Seguimos. Los dos ángeles, hemos leído un texto que era cuando en el camino de Emaús, es una aldea que estaba cerca de Jerusalén, pues iban dos discípulos y que en ese camino se encuentran con Jesús, o es más, Jesús se encuentra con ellos. Y dice la palabra del Señor que Jesús hizo que no le reconocieran, ¿no? Y le dice, ¿qué cabeláis vosotros que vais hablando? Y dice, no, es que eres el único forastero que nos ha enterado de lo que le ha pasado. Y habla y les empiezan a contar de lo que había ocurrido, de la muerte de Cristo. Y dice, nosotros le tenían como un varón profeta de buen testimonio, esperábamos que era el que iba a redimir a Israel. No entendían nada tampoco. Esto lo vemos en Lucas, y les dice Jesús, porque ellos le dicen, hay unas mujeres que dicen que ha resucitado. Y dice, hay insensatos, qué lentos sois para creer todos los que los profetas os anunciaron. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les fue explicando cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían al mismo. En este pasaje nos hemos quedado antes, ¿verdad? Cristo se apareció a María Magdalena, a varias mujeres, a dos discípulos en el camino de Emaús, a Pedro, a los discípulos reunidos en Jerusalén, estando Tomás ausente, a los discípulos estando Tomás con ellos, en el mar de Galilea, a Pedro, Jacobo, Juan y 4 otros discípulos que estaban pescando, y 1 Corintios 15:6 dice que se apareció a más de 500 hermanos. También se apareció en 1 Corintios 15:7 a Santiago, el hermano de Juan. También Hechos 1:3 nos dice que a los apóstoles durante 40 días, que incluirían lo que hemos estado diciendo, y porque en la cima del monte, de un monte, no sabemos cuál, de Galilea, cuando les da la gran comisión, y en un lugar cerca de Betania, donde les da instrucciones de esperar en Jerusalén hasta que enviara el Espíritu Santo, y luego asciende a los cielos. Lucas 24, 50-53, Hechos 1, 11. Y por supuesto a Saulo de Tarso en el camino de Damasco, Hechos 9. ¿Y por qué digo esto? Porque si nos damos cuenta, después de que Cristo muere, nosotros esperábamos que era el que iba a redimir. Pero hermanos, Cristo resucitó. Y si el cristianismo se extendió por toda la faz de la tierra, fue porque Cristo había resucitado. Si no, ¿de qué? ¿De qué? ¿Continuarían con ese pesimismo? Se extendió porque Cristo está vivo y volverá. Y esa muerte es una muerte que a veces a nosotros también nos cuesta, al menos a mí me cuesta trabajo entender. Pero es que ahora vemos como por cristal oscuro. ¿Y sabes qué, hermanos? Que el Señor me dice a mí, me reprende y me dice, no trates de entenderlo. Pon los ojos en Jesús y cree en la palabra. Confiésalo.
Nosotros predicamos a Cristo crucificado. El efecto de la obra redentora de Cristo en la cruz del creyente deshace lo que el pecado hizo cuando el hombre pecó en el jardín del Edén. Nos reconcilia con Dios cuando vamos a los pies de la cruz y en arrepentimiento nos entregamos. Nos ha perdonado y limpiado del pecado. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la esclavitud. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y nos ha salvado de la condenación eterna. ¡Cree eso! Eso es lo que me dijo el Señor a mí. ¡Cree eso! Y no digas, no lo entiendo. ¡Créelo! Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, a Cristo crucificado. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo crucificado. Y el Señor nos llama a poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, y no hacer como ocurrió después, que los discípulos, hemos leído esta segunda parte del texto, querían saber cuál sería el más grande, ¿verdad? ¿Quién había de ser el mayor? Y Jesús, que estaba en Capernaum, que era la ciudad de Pedro, en una casa, no sé qué familia sería, tenían un niño pequeñito, lo cogió en brazos y entonces dice estas palabras, y ahora me voy a ir al texto de Mateo, en el que dice: Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como niños. Este texto, que es la Biblia de 2020, ¿verdad?, Reina Valera, pero en la del 60 dice: si no os volvéis. Yo he mirado en el Nuevo Testamento interlineal y que miras la palabra en griego, yo no sé griego, pero te pone la palabra, que no sé ni cómo se pronuncia, y te la traduce. Y si no os volvéis, es la misma palabra, no es la misma palabra en griego, pero el significado es el mismo. Es un cambio. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia, que es la que se utilizaban los... yo que he sido sargento del ejército español, pues cuando iba con los soldados y le decía media vuelta, pues iban para allá y tenían que volverse para el otro lado. Es decir, hay que dar la vuelta. Los discípulos tenían que dar la vuelta. No podían seguir poniendo la mira en las cosas de los hombres, la grandeza, ¿verdad?, sino en las cosas de Dios. Yo soy muy despistado cuando conduzco. Yo me considero que conduzco bien, he conducido por Europa, he venido desde Londres conduciendo, he ido hasta lo alto de las Highlands de Escocia, he venido desde Holanda, pero soy muy despistado. Es decir, yo cuando salgo, Yolanda dice que luego no sabemos dónde vamos a parar, porque a veces me voy donde no es. Entonces, cuando vamos al pueblo, que es un pueblo de Ávila, pero que linda con Salamanca, cuando volvemos ya para casa vamos por una carretera que es una carretera comarcal, y cuando enlaza a través de una rotonda elevada con la A50. La A50 o la A60, no da igual. Enlaza con la autovía de Ávila a Salamanca. Si yo llego a esa rotonda y me quiero ir hacia Ávila, y en lugar de ir hacia Ávila me voy hacia Salamanca, ya Yolanda me va a decir: da la vuelta, que vamos en sentido contrario, ¿verdad?
Yolanda a veces me canta una canción, me dice, y vuelta, y vuelta, y vuelta, porque doy muchas vueltas. Y vale, pues hay que dar la vuelta. Los discípulos iban en un camino que era de los hombres, y el Señor les dice, dar la vuelta y poneros en dirección a los caminos de Dios, a la palabra de Dios, a esta palabra que no pasará. Y hay otra cosa más, que el niño lo coge en brazos, pero un niño puede tener muchas cualidades, para decir, características de un niño, como por ejemplo que es obediente, bueno, no todos, que, en fin, que es cariñoso, no todos tampoco, que es amoroso, etcétera. Muchas cosas podemos decir de los niños, pero Jesús se fijó en algo, y esa es la humildad. En Mateo dice, en Mateo 18:4, el mayor en el reino de los cielos será aquel que se humille como este niño, que se humille. Es muy triste, hermanos, cuando una iglesia de 30 miembros o de 20 resulta que se divide. Y se divide por esto mismo, porque quieren ser los primeros, los mayores en la iglesia. Y la iglesia del Señor es el reino de Dios en la tierra. Que el Señor nos quite de todo esto, que seamos como niños, que veamos que lo importante es la gloria de Dios, es honrar a nuestro Dios, que somos unos privilegiados, que el Señor por su gracia nos ha dado tanto, y estamos a veces en el amor propio porque alguien ha dicho o no ha querido hacer lo que yo quería y cosas así, ¿verdad? Y Jesús dice algo. Vuelvo otra vez al pasaje de Marcos. Quien reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y no se refiere al niño, se refiere a los creyentes. Y no seamos de caída, sino recibamos al creyente, al que se convierte, a ese que lleva ya mucho tiempo, pero parece que no acaba de crecer, da igual. A lo mejor soy yo así. Pero recibámoslo con ese amor, lo que no quiere decir que no le amonestemos cuando se equivoca, pero con amor, y no con esa autoridad malentendida que a veces en algunas personas en las iglesias se convierten en manipuladores. Porque el Señor dice, quien reciba a mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y quien a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y aquí cierra. ¿Os acordáis que hemos empezado diciendo, el plan de salvación fue concebido por Dios antes de la fundación del mundo? Llevaba el amor de Dios, pero también el amor del Hijo y la obediencia del Hijo al mandato del Padre. Hermanos, termino. Hebreos 12:2. Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual para alcanzar el gozo que le era propuesto, ¿sabes cuál era el gozo? Nosotros, la Iglesia. Sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza que debía pasar, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En Apocalipsis es interesante leer las alusiones que hablan ya del Cordero de Dios, ¿verdad? El que era el único digno de abrir el rollo, que desarrollaba la plenitud del plan de Dios. O también cuando el jinete, ¿verdad?, que decía que llevaba las vestiduras manchadas de sangre, que recuerdan el sacrificio de Cristo. Hermanos, gocémonos en el Señor. Y si a veces decimos, es que yo a veces no veo, no me parece que yo estoy viviendo todo lo que Dios me ha prometido. Hermano, lee la palabra de Dios y acéptalo
Acepta todas las promesas del Señor y no te fíes de las emociones porque el corazón es engañoso. Ahora, cuando Dios se manifiesta, las emociones también surten, y si no me habéis visto a mí, que cuando el Señor siento su presencia, pues también me emociono. Eso no quita lo otro. Pero no podemos basar nuestra vida cristiana, nuestra fe en las emociones, sino en las promesas de Dios, en la cruz de Cristo. Amén. Que el Señor os bendiga.